Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro combinado del Centro de Capacitación Misional de Provo. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Saludamos a todos los que asisten o participan a través de la televisión, la radio o de Internet, así como a muchos que nos acompañan desde sus centros de estaca en diversas partes del mundo, donde las conferencias se reciben vía satélite. La música de esta sesión será interpretada por un coro del Centro de Capacitación Misional de Provo, bajo la dirección de Douglas Brenchley, con Linda Markets al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Fe en cada paso. La primera oración será ofrecida por el elder Dale E. Miller, de los 70.
Our beloved Father who art in Nuestro Padre Celestial, con humildad y con reverencia nos arrodillamos delante de ti en reconocimiento de tu carácter y la maravillosa misión de tu Hijo Jesucristo. Nuestras mentes y corazones, Padre, se regocijan en el Evangelio restaurado y oramos para que durante esta reunión podamos escuchar con atención, con corazones y mentes abiertos, que podamos meditar y aplicar las instrucciones que se nos den, que podamos entender la profundidad de la doctrina que se ha traído en estos últimos días. Oramos por tu Santo Espíritu para que esté con los discursantes y oramos para que todos aquellos que están en todo el mundo se sientan inspirados para entender su destino como discípulos de tu Hijo, para que todos podamos retornar a tu presencia. Oramos para que dediquemos esta reunión a ti en el sagrado nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. the choir will now sing. Ahora el coro cantará Tan humilde al nacer. Después del himno, se presentará a las autoridades generales, los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Jesus was
Such beautiful singing. Qué tan bello fue este canto. Espero que ustedes sepan que la placa que está en cada uno de los misioneros, esos misioneros están a punto de ir a sus diferentes asignaciones a través del mundo. Mis hermanos y hermanas, el presidente Hinckley me ha pedido que ahora presente a ustedes las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Gordon Bittner Hinckley como profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Thomas Spencer Monson como primer consejero de la primera presidencia y a James Esdras Faust como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, Boyd Kenneth Packer como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthland, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf y a David A. Bednar. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Contrarios si los hay. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios si los hay con la misma señal. Se propone que relevemos a los élderes Ronald T. Alberson, Dale E. Miller, H. Brian Richards, Donald L. Staley, David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Wetton y Richard H. Winkle como miembros del segundo quórum de los 70. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestro agradecimiento, sírvanse manifestarlo. También se propone que relevemos a César A. S. Milder, Heki Min y Masayuki Nakano como 70s de área. Todos los que deseen unirse con nosotros para expresar nuestro agradecimiento, sírvanse a manifestarlo. Se propone que sostengamos a Eric W. Kopishka como nuevo 70 de área. Todos a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios si los hay, favor de manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias de las organizaciones auxiliares, tal como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios si los hay. Todo indica que el sostenimiento ha sido unánime y afirmativo. Presidente Hinckley, gracias hermanos y hermanas por su fe y oraciones continuas. Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Robert D. Hales y Joseph B. Worthland del Quórum de los 12 Apóstoles. Les seguirá la hermana Elaine S. Dalton, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Elder Hales. Las Santas Escrituras son la palabra de Dios que se nos ha dado para nuestra salvación. Las Escrituras son de importancia primordial para recibir un testimonio de Jesucristo y de su Evangelio. Las Escrituras que Dios ha dado en estos últimos días son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Esos sagrados registros dan testimonio del Salvador y nos conducen hacia Él. Por esa razón, grandes profetas como Enós rogaron con fe al Señor que preservara sus escritos. ¿Serían tan amables de abrir la portada del Libro de Mormón? Miren, en la portada dice que fue escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación, que ha de aparecer por el don y el poder de Dios para interpretarse por el poder y el don de Dios, el Espíritu Santo.
lo cual sirve para mostrar cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Se nos han dado para que conozcamos los convenios del Señor y para saber que no seremos desechados para siempre. Y lo más importante, que se ha escrito para convencernos de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Pasen la página y vean la introducción. Aquí aprendemos que este registro profético es escritura sagrada, a semejanza de la Biblia. Contiene la plenitud del Evangelio eterno. Describe el plan de salvación y en él se nos dice lo que debemos hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Se nos promete que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su Evangelio podrán salvarse. ¿Cuál es la función primordial de este sagrado libro en nuestros días? ¿Cuál es su mensaje acerca del objetivo de todas las Escrituras? En la primera página del libro de Primer Nefi, el primer libro que hay en el libro de Mormón, leemos que alrededor del año 600 antes de Jesucristo, Dios le ordenó a Lehi que huyese al desierto junto con su familia. Pero Lehi no había llegado muy lejos cuando el Señor le mandó que hiciera regresar a sus hijos. ¿Por qué? Para recuperar las Escrituras, las planchas de bronce, las cuales eran tan importantes que los hijos de Lehi arriesgaron la vida y perdieron todas sus posesiones materiales con el fin de recuperarlas. Fueron la ayuda del Señor y la fe de Nefi lo que hizo posible que las planchas llegaran de forma milagrosa a sus manos. Cuando Nefi y sus hermanos regresaron, Lehi se regocijó y comenzó a examinar las Santas Escrituras desde el principio y descubrieron que eran deseables, sí, de gran valor por motivo de que podrían preservar los mandamientos del Señor para sus hijos. De hecho, las planchas de bronce constituían un registro de los antepasados de Lehi, de su idioma, de su genealogía y, más importante aún, del Evangelio que habían enseñado los santos profetas de Dios. Al examinar las planchas, Lehi comprendió lo que todos nosotros aprendemos al estudiar las Escrituras. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos llegar a ser? Las profecías que se refieren a nosotros y a nuestra posteridad, los mandamientos, las leyes, las ordenanzas y los convenios que debemos vivir para lograr la vida eterna, la forma en que debemos vivir para preservar hasta el fin y regresar junto a nuestro Padre Celestial con honor. Esas verdades resultan tan esenciales que el Padre Celestial concedió tanto a Lehi como a Nefi visiones, en las que se representaba gráficamente la palabra de Dios como una barra de hierro. Tanto el Padre como el Hijo aprendieron que aferrarse a esa guía firme, recta y completamente digna de confianza es la única manera de permanecer en el sendero que conduce a nuestro Salvador. Varios capítulos del libro de Mormón están dedicados a cómo Nefi y Lehi llevaron a la práctica esta lección, la de examinar las Escrituras y citarlas. No hay duda de que ellos deseaban que tanto sus familias como nosotros comprendiéramos la importancia de las Escrituras, en particular de las profecías de Isaías acerca de la restauración del Evangelio y de la salida a luz del registro de ellos, el libro de Mormón en nuestros días. El libro de Mormón relata de qué manera ciertas civilizaciones tomaron en cuenta o hicieron caso omiso de las Escrituras, comenzando con la familia de Lehi. El Señor mandó a Lehi que huyese al desierto desde Jerusalén, ya que la ciudad sería tomada por los babilonios, y que atravesara el mar en dirección a la tierra prometida, en un barco diseñado según el modelo divino. No obstante, los hijos de Lehi se dividieron en dos grupos: los que siguieron a Nefi, que era justo, los nefitas, que conservaron las Escrituras, a quienes la luz de la sempiterna palabra de Dios iluminó sus almas. Pero Lamán y Lemuel y sus descendientes, los lamanitas, rechazaron las Escrituras y caminaron en la oscuridad de la ignorancia, de la contención y la destrucción. Alrededor del año 400 después de Jesucristo, también los nefitas llegaron a rechazar la palabra de Dios, degeneraron en la incredulidad y fueron destruidos,
concluyendo de ese modo aproximadamente 1000 años de civilización nefita. El libro de Éter narra la historia de otra civilización, la de los jareditas, quienes habían partido del viejo mundo en la época de la Torre de Babel, alrededor del 2200 a.C. El Señor les indicó que atravesaran el mar en dirección a la tierra prometida en grandes embarcaciones, cuyo diseño siguió un modelo divino. Siempre que los jareditas fueron justos, fueron bendecidos. Cuando rechazaron la palabra de Dios y se negaron a arrepentirse, el Espíritu del Señor cesó de luchar con ellos. Al fin, terminaron por abandonar las sendas del Señor y se aniquilaron mutuamente alrededor del año 600 a.C., dando fin a 1600 años de civilización jaredita. Ley llegó a la tierra prometida más o menos durante la época de la destrucción de los jareditas. Años después, aún otra civilización, la de Mulek y sus seguidores, llegó también a la tierra prometida. Ese grupo encontró al último sobreviviente y registrador de los jareditas, un rey llamado Coriantumur. Los mulequitas no habían llevado consigo ningún tipo de escrituras, de modo que cuando Mosía y los nefitas los encontraron, al cabo de 400 años, los mulequitas habían alterado el idioma y perdido su fe en el Creador. Cuando los mulequitas supieron que el Señor había enviado a los nefitas con las planchas de bronce que contenían los registros de las escrituras de los judíos, se regocijaron y se unieron a la civilización nefita. Al igual que una voz que clama desde el polvo, los profetas de Dios claman también en la tierra hoy día. Aferraos a las escrituras, aférrense a estas, caminen según sus dictados y vivan de acuerdo con ellas. Son el poder de Dios para salvación y nos guiarán de regreso a nuestro Salvador Jesucristo. Si el Salvador se hallase aquí presente en la carne, nos enseñaría de las Escrituras, del mismo modo en el que enseñó cuando moró en la tierra. Mientras se hallaba en la sinagoga de Nazaret, se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Más adelante, cuando los saduceos y los fariseos le hicieron una pregunta de complicada respuesta, respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Después de resucitado en el camino a Emaús, sus discípulos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? A sus discípulos de entonces y de ahora, sus palabras resuenan: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Un testimonio fruto del Espíritu Santo, pues por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Hermanos y hermanas, les testifico que las Escrituras han sido guardadas y preservadas para nosotros por la mano del Señor, para un sabio propósito suyo. Ley profetizó que estas planchas nunca perecerían, ni jamás el tiempo las empañaría. El Señor hizo convenio con Enós de que preservaría y sacaría a la luz las Escrituras en el debido tiempo de él. Acerca del libro de Mormón, el profeta Moroni registró que estaba escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Sostengo en mi camino las pruebas de que esas profecías y promesas se han cumplido en nuestros días. ¡Qué gloriosa bendición! Porque si deseamos hablar con Dios, oramos. Y si deseamos que Él nos hable, escudriñamos las Santas Escrituras. Porque por medio de sus profetas recibimos sus palabras. Él entonces nos enseña a medida que prestamos atención a la inspiración del Santo Espíritu. Si no han oído su voz hablarles últimamente, diríjanse a las Escrituras con una perspectiva nueva y como si fuera la primera vez. Ellas son nuestro salvavidas espiritual. Durante el asilamiento provocado por la cortina de hierro, los santos sobrevivientes, al otro lado, soportaron todas las pruebas porque escucharon su voz mediante las Escrituras.
En otras partes del mundo, los miembros que no pudieron asistir a la iglesia por un tiempo siguieron adorando a Dios porque oyeron su voz por medio de las Escrituras. Y el Señor les dijo, porque serán purificados tal como yo soy puro. Hace más de 2 siglos, Isaías escribió sobre la palabra de Dios. Ve pues ahora y escribe esta visión en la tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Ese tiempo es ahora. Este mundo necesita las Escrituras hoy. Antes de la venida del Salvador fue necesario que se enseñara la ley preparatoria de Moisés a todos los hijos de Dios, la cual permitía el ojo por ojo y diente por diente. Son muchos los que en este mundo todavía viven de acuerdo con ese temible código, y la prueba de ello está en todas partes. El Evangelio del Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Las profecías de la Biblia acontecieron en lo que es el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio. Dan testimonio de que la plenitud del Evangelio se halla ahora sobre la tierra. Desde Génesis hasta Malaquías y desde Moisés hasta Abraham se ha profetizado la venida del Salvador. Desde el libro de Mateo hasta el de Apocalipsis, desde Nefi a Moroni, desde José Smith hasta nuestro amado profeta de hoy día, el presidente Gordon B. Hinckley, todos los profetas han testificado que Jesucristo, el tan esperado Mesías, ha venido y volverá a venir. En Él las cosas antiguas han pasado y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por medio de las Santas Escrituras, un nuevo y sempiterno Evangelio proclama: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres, pues este es el Evangelio de nuestro Salvador, quien es ungido para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Al final del libro de Mormón, Moroni se dirige en sentido figurado al remanente de su pueblo. Él era consciente de que la extinción de su pueblo podría haberse evitado si ellos no hubieran olvidado la santa palabra de Dios y perdido el Espíritu del Señor. Porque es de extrañarse entonces que Moroni haya escrito dirigiéndose a nosotros y rogándonos, a ustedes, a mí, que reclamáramos las bendiciones de las Escrituras. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención. Teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Estamos viviendo en los últimos días, en la era del cumplimiento de los tiempos. Debemos recordar que tenemos control sobre lo que somos, independientemente de lo difícil que pueda llegar a ser este mundo. Al igual que aquellos a quienes se habla en tercer Nefi, los leales y fieles serán capaces de soportar los fieros dardos del adversario cuando este tiempo quede suelto sobre la tierra. A pesar de toda la agitación del mundo, cuando el Salvador venga a su templo, como lo hizo en la época del Libro de Mormón, quienes hayan sido leales y fieles estarán allí. Ruego que podamos estar entre ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy agradecido por estar con ustedes hoy día y fortalecerme con sus testimonios. Más allá de lo que se puede expresar, agradezco sus amables palabras de apoyo, sus expresiones y sus oraciones. Hoy me gustaría compartir algunos recuerdos personales. Nací de buenos padres.
De mi padre, Joseph L. Wirthlin, aprendí los valores del trabajo arduo y de la compasión. Él fue obispo de nuestro barrio durante la Gran Depresión y sentía una preocupación especial por aquellos que sufrían. Ofreció su ayuda a los necesitados no solo porque era su deber, sino porque tenía un deseo sincero de hacerlo. Bendijo y cuidó incansablemente la vida de muchos en necesidad. Para mí, él era un obispo ideal. Los que conocían a mi padre sabían lo activo que era. Alguien me dijo que él podía hacer la labor de 3 hombres. Siempre tenía algo que hacer. En 1938 tenía un buen negocio cuando recibió una llamada del presidente de la iglesia, Heber J. Grant. El presidente Grant le dijo que ese día iban a reorganizar el obispado presidente y querían que mi padre fuera consejero de Grant Richards. Eso tomó a mi padre por sorpresa y preguntó si podía orar al respecto primero. El presidente le dijo: hermano Wirthlin, quedan solo 30 minutos antes de la siguiente sesión de la conferencia y quiero descansar un poco. ¿Cuál es su respuesta? Naturalmente, mi padre dijo que sí. Sirvió 23 años, 9 de ellos como obispo, presidente de la iglesia. Mi padre tenía 69 años cuando murió. Yo estaba con él cuando sufrió un colapso de manera repentina y falleció poco después. A menudo pienso de mi padre y lo extraño. Mi madre, Madeleine Bednar, fue otra influencia grande en mi vida. En su juventud fue una atleta y campeona de carreras. Siempre fue buena y amorosa, pero su ritmo era agotador. A menudo decía: dense prisa, y al oírla apresurábamos la marcha. Tal vez esa fue una de las razones por las que yo corría tan rápido cuando jugaba al fútbol americano. Mi madre tenía grandes expectativas para sus hijos y esperaba lo mejor de nosotros. Puedo recordarla diciéndonos: no seas un don nadie. Ella llamaba a don nadie a quien era perezoso, que no vivía para alcanzar su potencial. Debes mejorar. Mi madre falleció a los 87 años. A menudo pienso en ella y la extraño más de lo que puedo expresar. Mi hermana mayor, Judith, era autora, compositora y maestra. Le gustaban mucho las cosas que incluyen el evangelio, la música y la arqueología. Su cumpleaños era unos días antes que el mío. Todos los años yo le daba un flamante $1 como regalo. A los 3 días ella me daba 50 centavos como regalo de cumpleaños para mí. Judith falleció hace pocos años. La extraño y a menudo pienso en ella. Y esto me lleva a mi esposa, Elisa. Recuerdo la primera vez que la vi. Para hacerle un favor a un amigo, fui a su casa a buscar a su hermana, Frances. Elisa abrió la puerta y, al menos para mí, fue amor a primera vista. Pienso que ella debe haber sentido algo, pues sus primeras palabras que siempre recuerdo fueron: yo supe que eras tú. Elisa más tarde se licenció en letras. Hasta hoy atesoro aquellas palabras como las más hermosas de la lengua humana. Le gustaba jugar al tenis y su saque era como un rayo. Intenté jugar al tenis con ella, pero finalmente desistí al darme cuenta de que no podía golpear lo que no podía ver. Ella fue mi fortaleza y mi gozo. A causa de ella soy un mejor hombre, esposo y padre. Nos casamos, tuvimos 8 hijos y estuvimos juntos durante 65 años. A mi esposa le debo más de lo que puedo decir. No sé si ha habido un matrimonio perfecto, pero desde mi punto de vista, pienso que el nuestro lo fue. Cuando el presidente Hinckley habló en su funeral, dijo que es devastador perder a alguien que se ama. Consume el alma. Estaba en lo cierto. Así como Elisa fue mi mayor gozo, hoy su partida es mi mayor pesar. He pasado muchas horas de soledad pensando en temas eternos. He contemplado los principios consoladores de la vida eterna. En mi vida he oído muchos discursos sobre la resurrección. Como ustedes, puedo repetir lo ocurrido aquel primer domingo de Pascua. En mis escrituras he marcado pasajes acerca de la resurrección y tengo a mano muchas de las declaraciones clave de profetas de los últimos días en cuanto a este tema. Sabemos lo que es la resurrección, la unión del espíritu y del cuerpo en su forma perfecta.
El presidente Joseph F. Smith dijo que aquellos de quienes nos separamos aquí, los volveremos a encontrar y a ver cómo son. Nos reuniremos con el mismo ser idéntico con el que nos asociamos aquí en la carne. El presidente Kimball lo amplió cuando dijo: estoy seguro de que si podemos imaginar lo mejor de nosotros de manera física, mental y espiritual, así es como volveremos. Al resucitar, este cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal. No podemos morir ya más. ¿Pueden imaginarlo? Vida en lo mejor de la vida, siempre sanos, sin dolor, sin las cargas que tan a menudo nos acosan. La resurrección es el centro de nuestras creencias como cristianos. Sin ella, nuestra fe no tiene sentido. El apóstol Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En la historia del mundo ha habido almas sabias y nobles, muchas de las cuales dijeron tener conocimiento especial de Dios. Pero cuando el Salvador se levantó de la tumba, hizo algo que nadie había hecho antes. Hizo lo que nadie más podía hacer. Rompió los lazos de la muerte, no solo para Él, sino para todos los que han vivido, justos e injustos. Al levantarse de la tumba, siendo las primicias de la resurrección, Cristo hizo que ese don estuviera disponible para todos, y con ese acto sublime alivió el pesar devastador que atormenta el alma de los que han perdido a un ser querido. Pienso cuán oscuro fue aquel viernes en que levantaron a Cristo en la cruz. Aquel viernes terrible la tierra tembló y se oscureció. Tormentas aterradoras azotaron la tierra. Los hombres inicuos que deseaban su muerte se regocijaron. Ahora que Jesús había muerto, era seguro que los que le seguían se dispersarían. Aquel día los inicuos se sintieron triunfantes. Ese viernes, el velo del templo se rasgó en dos. María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban abrumadas por el dolor y por la desesperación. El maravilloso hombre, al que habían amado y honrado, pendía sin vida en la cruz. Aquel viernes los apóstoles estaban desolados. Jesús, su Salvador, el hombre que había andado sobre el agua y levantado a los muertos, Él mismo estaba a merced de hombres inicuos. Los apóstoles contemplaban impotentes cómo Él era vencido por sus enemigos. Aquel viernes, el Salvador de la humanidad fue humillado, herido e injuriado. Fue un viernes lleno de pesar devastador que atormentaba las almas de quienes amaban y honraban al Hijo de Dios. Creo que de todos los días desde el comienzo de la historia del mundo, aquel viernes fue el más tenebroso. Pero el pesar de aquel día triste no perduró. La desesperación no tardó en desaparecer, puesto que el domingo el Señor resucitado rompió los lazos de la muerte, salió de la tumba y apareció gloriosamente triunfante como el Salvador de toda la humanidad. Y en un instante se secaron las lágrimas que habían sido derramadas. Los labios que habían susurrado oraciones de aflicción ahora llenaban el aire con alabanzas. Pues Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba de pie ante ellos como las primicias de la resurrección. La prueba de que la muerte es solo el principio de una existencia nueva y maravillosa. Cada uno de nosotros tiene sus propios viernes, días en los que el universo mismo parece deshecho y los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos, hechos trizas. Todos enfrentaremos esos momentos difíciles cuando parece que nunca volveremos a ser los de antes. Todos tendremos nuestros viernes, pero les testifico en el nombre de aquel que conquistó la muerte, el domingo llegará. En las tinieblas de nuestro pesar, el domingo llegará. No importa nuestra desesperación, no importa nuestro pesar, el domingo llegará. En esta vida o en la próxima, el domingo llegará. Les testifico que la resurrección no es una fábula. Tenemos los testimonios personales de quienes lo vieron. Miles en el viejo mundo y en el nuevo fueron testigos del Salvador resucitado. Palparon las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado, y lloraron lágrimas de gozo inevitables al abrazarlo.
Después de la resurrección, los discípulos cobraron nuevas energías. Viajaron por todo el mundo proclamando las gloriosas nuevas del Evangelio. Si hubieran querido, podrían haber desaparecido y haber vuelto a dedicarse a su profesión y a su vida anterior. Ellos podrían haber negado la divinidad de Cristo. Sin embargo, no lo hicieron. Ante el peligro, el ridículo y la amenaza de la muerte, entraban en palacios, en templos y en sinagogas para proclamar intrépidamente que Jesús es el Cristo, el Hijo resucitado del Dios viviente. Muchos de ellos ofrecieron como su testimonio final sus preciadas vidas. Murieron como mártires y con el testimonio del Cristo resucitado en sus labios hasta que perecieron. La resurrección transformó la vida de quienes fueron testigos de ella. ¿No debería acaso transformar la nuestra? Todos nos levantaremos de la tumba y en ese día mi padre abrazará a mi madre. En ese día una vez más abrazaré a mi amada Elisa. Por motivo de la vida y del sacrificio eterno del Salvador del mundo, nos reuniremos con aquellos a quienes hemos amado. En ese día conoceremos el amor de nuestro Padre Celestial. En ese día nos regocijaremos en que el Mesías venció todo para que vivamos eternamente. Debido a las ordenanzas sagradas que recibimos en los santos templos, nuestra partida de esta breve vida terrenal no puede ya separar las relaciones que se han asegurado juntos con hilos hechos con vínculos eternos. Es mi solemne testimonio que la muerte no es el fin de la existencia. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, enseñó Pablo. Por causa de Cristo resucitado, sorbides la muerte en victoria. Debido a nuestro querido Redentor, podemos elevar la voz aún en medio de nuestros viernes más tenebrosos y proclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando el presidente Hinckley habló de la terrible soledad que recae sobre quienes pierden a quienes aman, también prometió que en la quietud de la noche, una voz apacible, inaudible, susurra paz a nuestra alma. Está todo bien. Estoy agradecido sobremanera por las doctrinas sublimes y verdaderas del Evangelio y por el don del Espíritu Santo que ha susurrado a mi alma las palabras de consuelo y de paz prometidas por nuestro amado profeta. Desde las profundidades de mi pesar me regocijo en la gloria del Evangelio. Me regocijo en que José Smith, el profeta, fuera elegido para restaurar el Evangelio en esta última dispensación. Me regocijo en tener un profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, quien dirige la Iglesia del Señor en nuestros días. Que entendamos y vivamos en gratitud por los invalorables dones que recibimos como hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y por la promesa de ese día luminoso en que nos levantaremos triunfantes de la tumba. Que siempre sepamos que no importa cuán tenebroso sea nuestro viernes, el domingo llegará. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nació nuestro primer nieto, toda la familia salió al hospital a toda prisa. Fue una experiencia increíble para mí ver a nuestro hijo mayor, Matthew, sosteniendo a ese nuevo y precioso niño. Al estar presente al ventanal de la habitación de los niños recién nacidos con nuestro hijo menor, Chad, miramos a los ojos de ese nuevo y pequeñito espíritu tan limpio, tan puro que había venido del cielo tan recientemente. Parecía que el tiempo se hubiera detenido por un instante y pudiésemos ver el gran plan eterno. Lo sagrado de la vida era muy claro y le susurré a Chad: ¿entiendes por qué es tan importante mantenerse limpio y puro? Él respondió con reverencia: sí, mamá, lo entiendo. Ese momento fue tan impactante que deseo que cada jovencito y jovencita, todo adulto joven y en realidad cada uno de nosotros, sienta y sepa la importancia de llevar una vida digna y pura. Nuestra dignidad personal es lo que nos habilitará para llevar a cabo nuestra misión terrenal individual. Nuestra misión personal comenzó mucho antes de que llegásemos a la tierra. En la vida premortal fuimos llamados y preparados para vivir en la tierra en un tiempo en que la tentación y los desafíos serían los más grandes. Eso fue por causa de nuestra fe excepcional y buenas obras y por haber escogido el bien.
Entendimos el plan de nuestro Padre y sabíamos que era bueno. Y no solamente lo escogimos, sino que también lo defendimos. Sabíamos que nuestra misión terrenal estaría llena de tentaciones, pruebas y dificultades, pero también sabíamos que seríamos bendecidos con la plenitud del Evangelio, profetas vivientes y la guía del Espíritu Santo. Sabíamos y comprendíamos que nuestro éxito en esta tierra dependería de nuestra dignidad y pureza. ¿Qué significa ser digno? En el libro de Mormón, el padre de Lamoni suplicó: ¿qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Entonces el rey hizo un compromiso con el Señor cuando dijo: abandonaré todos mis pecados para conocerte. Una vez que el padre de Lamoni comprendió quién era y el gran plan del que formaba parte, la dignidad se convirtió en el deseo de su corazón. Para ser dignos, tomamos decisiones que nos permiten regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hacemos aquellas cosas que nos calificarán para reclamar todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Esa es la razón por la que nos encontramos aquí en la tierra, para ver si haremos todas las cosas que el Señor mandare. Es mediante nuestra fe en el Señor Jesucristo que podemos resistir la tentación. Nuestra fe nos permitirá rechazar el mal y llegará a ser repugnante para nosotros, porque la luz se llega a la luz y la virtud ama la virtud. El volverse sin mancha del mundo requiere no solo fe, sino arrepentimiento y obediencia. Debemos vivir las normas y hacer aquellas cosas que nos darán derecho a la compañía y la guía constantes del Espíritu Santo, ya que el Espíritu no puede habitar en templos inmundos. Un joven que conozco dijo: es demasiado difícil. El vivir las normas en mi mundo no es algo realista. Es muy difícil. Aún así, al saber que somos hijos e hijas de Dios, debemos esforzarnos por ser dignos. Otro grupo de jóvenes adoptó el siguiente lema: puedo hacer cosas difíciles. Ellos entienden su identidad, su misión, su fuente de guía y reciben fortaleza al guardar sus convenios. También comprenden que cuando cometen un error, pueden cambiar. Satanás desea que cada uno de nosotros piense que el arrepentimiento no es posible. Eso es absolutamente falso. El Salvador ha prometido el perdón. Cada semana, el participar dignamente de la Santa Cena hace posible que cada uno de nosotros llegue a ser limpio y puro cuando hacemos convenio de recordar siempre al Salvador y guardar sus mandamientos. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de sencillez y se nos dan las herramientas que hacen que el camino sea estrecho y angosto. El camino es claro, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace 38 años, mi esposo y yo, el presidente Gordon B. Hinckley nos casó a mi esposo y a mí en el templo de Salt Lake. El consejo y la dirección que Él nos dio aquel día se han convertido en una fuente de luz en nuestra vida. Cuando salimos del templo como marido y mujer, fuimos a un parque cerca del templo y escribimos en un diario las palabras de sabiduría que habíamos recibido. Él nos aconsejó que siempre recordáramos nuestras oraciones por la noche y por la familia, que oráramos como matrimonio y como familia. Nos aconsejó que siempre pagáramos un diezmo íntegro. Nos aconsejó que leyéramos las Escrituras a diario y que aplicáramos los principios a nuestra vida. Y nos aconsejó que nos mantuviésemos dignos. Él dijo: vivan siempre de tal manera que cuando necesiten las bendiciones del Señor, puedan recurrir a Él y recibirlas porque son dignos. Dijo: vendrán tiempos en su vida en los que necesitarán bendiciones inmediatas. Tendrán que vivir de una manera tal que se les concedan, no por misericordia, sino porque son dignos. En aquel entonces no comprendía qué significaba eso, pero durante los 38 años subsiguientes le hemos pedido a nuestro Padre Celestial muchas bendiciones inmediatas. A diario, esas costumbres santas y rutinas rectas nos han ayudado a estabilizarnos en el sendero que nos lleva de regreso a la presencia de nuestro Padre. Y hoy digo: te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio. La dignidad personal es esencial para entrar en sus santos templos y finalmente
llegar a ser herederos de todo lo que tiene el Padre. El Señor ha dicho, deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Cuando hacemos eso, podemos entrar en los santos templos de Dios con confianza y con la seguridad de que somos dignos para ir a donde el Señor mismo va. Cuando somos dignos, no solo podemos entrar en el templo, sino que el templo puede entrar en nosotros. Las promesas del Señor de salvación y de felicidad llegan a ser nuestras y nuestra misión terrenal llega a ser de Él. El mes pasado, nuestro hijo menor Chad fue al templo con una bella y digna jovencita para casarse por esta vida y por toda la eternidad. Cuando la tomó de la mano y se arrodillaron en el altar, miré los espejos que se encuentran a ambos lados y una vez más sentí deseos de susurrar. ¿Entiendes por qué es tan importante ser limpios y puros? Pero esta vez no tuve que recordárselo, porque el Espíritu se lo susurró. A la juventud bendita, miren por las ventanas de la eternidad. Véanse a ustedes mismos en los santos templos del Señor. Véanse viviendo vidas dignas y puras. Las generaciones futuras dependen de ustedes. Testifico que la dignidad es posible debido al poder redentor y habilitador de la expiación de Jesucristo. Ruego que se pueda decir de cada uno de nosotros, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 4, Bandera de Sion. Después del himno, escucharemos a los elders Shane M. Bowen y Daniel L. Johnson, que han pregrabado su discurso en español. Le seguirá el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. El coro y la congregación. This is the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In Idaho Falls, there's a beautiful airport. En Idaho Falls hay un hermoso aeropuerto, uno de los más grandes de la región. Este aeropuerto permite un acceso fácil a la parte alta del valle del río Snake. Recuerdo que de joven regresé de Chile a este mismo aeropuerto y saludé a mi familia después de haber prestado servicio misional por 2 años. Escenas similares han tenido lugar miles de veces en este aeropuerto, al responder los santos fieles al llamado de servir. Esa es una parte útil e integral de la ciudad y de la región. Cerca del aeropuerto se encuentra otra parte útil y hermosa de la ciudad, el Parque Freeman. El río Snake corre a lo largo de este parque por más de 3 kilómetros, donde hay también un camino para peatones que lo cruza y que bordea el río por varios kilómetros. El Parque Freeman cuenta con varias hectáreas de verde césped, con canchas de béisbol y de softball, con columpios para los niños, con lugares techados y con mesas para reuniones familiares, y bellos caminitos bordeados de árboles y arbustos para que pasean las parejas. Desde el parque, mirando río abajo, se ve el majestuoso templo de Idaho Falls, blanco y puro, asentado en terreno elevado. El sonido de las aguas tumultuosas del río Snake, abriéndose paso a través de los afloramientos de lava natural, hace de este parque un sitio muy atractivo. Es uno de mis lugares preferidos para caminar con mi esposa, descansar, contemplar y meditar. Es muy tranquilo e inspirador. ¿Por qué hablo del aeropuerto regional y del Parque Freeman de Idaho Falls? La razón es que ambos se construyeron sobre el mismo tipo de terreno. Estos 2 lugares tan hermosos y útiles se habían empleado anteriormente como basureros públicos. Un basurero es donde la basura se entierra entre capas de tierra. Según la definición del diccionario, un basurero es un sistema que se emplea para deshacerse de la basura, enterrando los residuos entre capas de tierra con el fin de rellenar un terreno bajo. Otra definición de un basurero es un lugar donde la basura se entierra y se reivindica el terreno. La definición de reivindicar es liberar de una conducta equivocada o incorrecta, rescatar de un estado indeseable. He vivido en Idaho Falls casi toda mi vida y he contribuido con una gran cantidad de basura a esos basureros por más de 50 años. ¿Qué pensarían los gobernantes de la ciudad si me apareciera un día con una excavadora en una de las pistas del aeropuerto de Idaho Falls o en medio de los campos de césped del Parque Freeman y empezara a hacer pozos? Y si me preguntaran qué hago, les diría que quería sacar toda la basura que había acumulado durante años. Pienso que me responderían que no había forma de que yo pudiera determinar cuál era mi basura y que ésta se había reivindicado y enterrado hace mucho tiempo. Estoy seguro de que me dirían que no tenía ningún derecho de escarbar para sacarla y que destruía algo muy hermoso y útil que ellos habían hecho de mi basura. En conclusión, no creo que estuvieran muy complacidos conmigo. Supongo que ellos se preguntarían por qué alguien quería destruir algo tan bello y útil para sacar basura vieja. ¿Es posible reivindicar una vida que por falta de autocontrol se ha contaminado con tanta basura que parece imposible que ésta pueda obtener el perdón? ¿Y qué tal de alguien que está haciendo un esfuerzo honrado, pero que ha vuelto a caer tantas veces en el pecado que siente que no hay modo de quebrar ese círculo vicioso? ¿O de aquella persona que ha cambiado su vida, pero que no puede perdonarse a sí misma? Al hablar de la expiación de Jesucristo, el profeta Alma enseñó al pueblo de Gedeón:
y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su redención. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Al hablar también de la expiación, Jacob, el hermano de Nefi, enseñó: por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. La expiación de Jesucristo está al alcance de cada uno de nosotros. Su expiación es infinita y se aplica a todos, incluso a usted. Esta puede purificar, reivindicar y santificar, incluso a usted. Eso es lo que infinito significa: total, completo, todo, para siempre. El presidente Boyd Guy Packer ha enseñado: no existe ningún hábito, ni adicción, ni rebelión, ni transgresión, ni apostasía, ni crimen exento de la promesa de un perdón completo. Esa es la promesa de la expiación de Cristo. De la misma manera que un basurero requiere una labor y una atención dedicadas, la aplicación laboriosa de capa tras capa de relleno con el fin de reivindicar las tierras bajas, nuestras vidas también requieren del mismo cuidado, la aplicación continua de capa tras capa del don sanador del arrepentimiento. De la misma forma que los líderes de la ciudad de Idaho Falls se sentirían muy mal de que una persona tratara de sacar su basura vieja, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo sienten un gran dolor cuando escogemos permanecer en el pecado, cuando el don del arrepentimiento hace posible que por medio de la expiación seamos puros, reivindicados y santificados. Si aceptamos agradecidos y utilizamos ese don preciado, podemos disfrutar de la belleza de una vida útil, la que Dios ha reivindicado mediante su amor infinito y la expiación de su Hijo y nuestro hermano Jesucristo. Testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que su expiación es real y que por medio del milagro del perdón, Él puede hacer que cada uno de nosotros sea puro nuevamente, incluso usted. En el nombre de Jesucristo. Amén. He can make each of us clean again, even you. In the name of Jesus Christ. Amen. My remarks this afternoon are intended as a... Deseo que mis palabras esta tarde sean una invitación para aquellos que aún no han obtenido un testimonio personal del pago de un diezmo íntegro. Se utilizan muchas razones para no pagar el diezmo, tales como emergencias médicas, deudas, reparaciones, gastos educativos y seguro. Estas y otras circunstancias parecidas son muy reales y las vivimos y afrontamos a diario muchos, si no todos nosotros. Estas circunstancias reducen nuestros limitados recursos económicos que, si no los cuidamos sabiamente, harán que nos sea imposible cumplir con nuestra obligación del pago del diezmo al Señor. El incumplimiento de esta ley eterna no debe tomarse a la ligera, ya que no solo puede afectar nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, sino también limitar las bendiciones físicas y temporales, que de lo contrario podríamos disfrutar. Como dijo el presidente Spencer W. Kimball en una ocasión,
Aquí el Señor pone en claro que el diezmo es su ley y que es un requisito para todos los que le siguen. El vivir esta ley de Dios es un honor y un privilegio, una seguridad, una promesa y una bendición para nosotros. El no cumplir completamente con esta obligación es negarnos a nosotros mismos las promesas y hacer caso omiso de un asunto que es de gran importancia. Es una transgresión, no un descuido sin consecuencias. Entonces, ¿qué es el diezmo? El Señor nos ha dado su definición, y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esta les será por ley fija perpetuamente. Tengan a bien notar que el diezmo no es una simple ofrenda voluntaria, ni tampoco es la 20ª parte o cualquier otra fracción de nuestro interés o ingreso anual. El presidente Howard W. Hunter declaró lo siguiente: la ley dice claramente la 10ª parte de todo su interés. El interés significa ganancia, remuneración, utilidades. Es el sueldo de un empleado, la ganancia de la operación de un negocio, las utilidades que se reciben de lo que uno produce o la remuneración que recibe una persona de cualquier otra fuente de ingreso. ¿Cómo se utilizan los diezmos? Los fieles miembros de la iglesia pagan el diezmo a un miembro de la presidencia de su rama o al obispado de su barrio. Bajo la dirección del profeta del Señor, estos fondos se recogen y se usan para financiar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en todo el mundo. Algunos ejemplos del uso de los diezmos son la edificación de templos, el apoyo de la obra misional en todo el mundo, la construcción y el mantenimiento de los centros de reunión y otros propósitos que lo ameriten. ¿Por qué requiere el Señor que su pueblo pague el diezmo? El Señor es nuestro Padre y Él nos ama como tal. Puesto que Él nos ama, desea bendecirnos tanto temporal como espiritualmente. Escuchen lo que dicen algunas de sus declaraciones, tal como se registran en las Escrituras. Escuchad y dad oído, oh pueblo mío, dice el Señor y vuestro Dios, vosotros que me oís y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de todas las bendiciones, con el fin de otorgar sus bendiciones a sus hijos de una manera justa e imparcial. El Señor ha instituido leyes que gobiernan las bendiciones que Él desea que todos nosotros disfrutemos. Él ha revelado este principio a su profeta de la restauración. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. El Señor sabía desde el principio que nosotros, sus hijos, afrontaríamos adversidades temporales y espirituales durante esta vida terrenal. De hecho, estas adversidades son una parte fundamental de esta aprobación terrenal. Él sabía que necesitaríamos sus bendiciones a lo largo de nuestra vida, no solo con el fin de superar nuestras pruebas personales, sino también para disfrutar de cierto grado de comodidad y aún de prosperidad. Por lo tanto, la ley del diezmo se instituyó desde el principio. Sabemos por las Escrituras que Abraham fue bendecido por su obediencia a esta ley. Y ahora tenemos esta misma ley, tal y como se la reiteró el Salvador a los habitantes de este continente durante su visita hace casi 2000 años. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya dónde contenerla. ¡Qué maravillosa ley! El quien tiene no solo el poder y los medios para bendecir a sus hijos, tanto temporal como espiritualmente, sino que también tiene el deseo de hacerlo, nos ha proporcionado la llave de estas bendiciones que necesitamos y que deseamos. De hecho, como lo declaró el presidente James E. Faust, algunos tal vez piensen que no pueden pagar el diezmo, pero el Señor prometió que preparará un camino para que guardemos todos sus mandamientos.
Al principio, el pagar el diezmo requiere un esfuerzo extra de fe. Aprendemos acerca del diezmo al pagarlo. De hecho, creo que es posible salir de la pobreza si uno tiene la fe para devolverle al Señor parte de lo poco que tenemos. Hermanos y hermanas, solo nos queda obedecer la ley. Ahora la invitación. A aquellos que aún no pagan un diezmo íntegro, los invito a que comiencen desde hoy a pagarlo por medio de su líder local del sacerdocio. Les invito a que paguen primero su diezmo al Señor antes de cumplir con cualquier otra obligación económica. Les invito a que pongan su confianza en el Señor. Y como Él lo ha dicho, probadme ahora en esto. Al hacerlo y al poner la obligación que tienen con el Señor como primera prioridad, antes que todas las demás obligaciones económicas, llegarán a ser testigos del poder incomparable del Señor, al abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que no haya dónde contenerla. Entonces habrán obtenido su propio testimonio de esta ley sagrada del diezmo, y al seguir siendo obedientes a ella, los acercará más que nunca al Señor. Les doy mi testimonio personal de la ley del diezmo y de la realidad de las promesas que el Señor ha dado con respecto a esta ley. Sé por experiencia personal que las bendiciones en verdad se reciben, y por ello me siento muy agradecido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Acabamos de escuchar las palabras del Elder Bowen y Johnson, que pregrabaron su discurso en español. Ahora escucharemos el resto del discurso del Elder Johnson en inglés. Your personal commitment to the Lord increases. I bear you my own personal witness to the law of tithing and to the reality of the promises that the Lord has given regarding this law. I know from personal experience that the blessings do indeed come, and for that I am most grateful. In the name of Jesus Christ, amen. In the Book of Mormon, we read of young Nephi, who En was el libro de Mormón leemos acerca del joven Nefi, a quien el Señor le mandó que construyera un barco. Él fue diligente en obedecer ese mandamiento, pero sus hermanos se mostraron escépticos. Nefi escribió: cuando vieron mis hermanos que estaba a punto de construir un barco, empezaron a murmurar contra mí diciendo: nuestro hermano está loco, pues imagina que puede construir un barco. Sí, y también piensa que puede atravesar estas grandes aguas. Pero Nefi no se desanimó. No tenía experiencia en la construcción de barcos, pero tenía un firme testimonio personal de que el Señor prepararía la vía para que cumpliesen lo que les había mandado. Con ese poderoso testimonio y esa motivación en su corazón, Nefi construyó un barco en el que cruzaron las grandes aguas a pesar de la gran oposición de sus infieles hermanos. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal de mi juventud sobre el poder que tiene un motivo justo. Tras la agitación de la Segunda Guerra Mundial, mi familia terminó en la Alemania del Este, ocupada por los rusos. En el cuarto grado de la escuela, tuve que aprender ruso como primera lengua extranjera. Era muy difícil debido al alfabeto cirílico, pero con el tiempo logré aprenderlo. A los 11 años tuvimos que abandonar Alemania del Este repentinamente a causa de la orientación política de mi padre. Entonces asistí a una escuela en Alemania del Oeste, que en esa época estaba ocupada por los americanos. Allí, en la escuela, todos los niños tenían que aprender inglés y no ruso. Aprender ruso había sido difícil, pero inglés me resultaba imposible. Tenía la impresión de que mi boca no estaba hecha para hablar inglés. Mis profesores hicieron lo imposible, mis padres sufrieron y yo sabía que sin duda el inglés no era para mí. Pero entonces algo cambió en mi vida. Casi todos los días iba hasta el aeropuerto en bicicleta y observaba el aterrizaje y el despegue de los aviones. Leí, estudié, aprendí todo lo que pude encontrar sobre aviación. En aquella época mi mayor deseo era llegar a ser piloto. Me imaginaba a mí mismo en la cabina del piloto de un avión comercial o de un avión de combate.
En lo profundo de mi corazón, sentí que aquello sí era para mí. Luego supe que para ser piloto necesitaba saber hablar inglés. De la noche a la mañana, para la sorpresa de todos, pareció que mi boca había cambiado. Fui capaz de aprender inglés. Aún así me costó gran esfuerzo, perseverancia y paciencia, pero pude aprenderlo. ¿Por qué? Gracias a un motivo fuerte y justo. Nuestros motivos y pensamientos son los que, al final, afectan a nuestras acciones. El testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo es la fuerza motivadora más poderosa de nuestra vida. Con frecuencia, Jesús recalcó el poder de los buenos pensamientos y de los motivos adecuados. Elevad hacia mí todo pensamiento. No dudéis, no temáis. El testimonio de Jesucristo y del Evangelio restaurado nos ayudará a conocer el plan específico que Dios tiene para nosotros y a actuar de acuerdo con ello. Nos brinda la seguridad de la existencia, la veracidad y la bondad de Dios, de las enseñanzas y del sacrificio expiatorio de Jesucristo y del llamamiento divino de los profetas de los últimos días. Nuestro testimonio nos motiva a vivir en rectitud y una vida recta hará que nuestro testimonio sea cada vez más firme. ¿Qué es un testimonio? Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el término testimonio es una palabra entrañable y familiar en nuestras expresiones religiosas. Es tierna y dulce, y siempre conlleva cierto carácter sagrado. Cuando hablamos del testimonio nos referimos a sentimientos del corazón y de la mente, en lugar de una acumulación de hechos lógicos y estériles. Es un don del Espíritu, una atestación del Espíritu Santo que indica que ciertos conceptos son verdaderos. Un testimonio es el conocimiento seguro o la certeza que viene del Espíritu Santo acerca de la veracidad y la divinidad de la obra del Señor en estos últimos días. Un testimonio es la convicción permanente, viviente y conmovedora de las verdades reveladas del Evangelio de Jesucristo. Al testificar, declaramos la veracidad absoluta del mensaje del Evangelio. En una época en la que muchos perciben la verdad como algo relativo, una declaración de veracidad absoluta no es algo muy popular ni parece ser políticamente correcto ni oportuno. Los testimonios de las cosas como realmente son audaces, verídicos y esenciales porque tienen consecuencias eternas para la humanidad. A Satanás no le disgustaría que declarásemos el mensaje de nuestra fe y la doctrina del Evangelio como algo que cambia en base a las circunstancias. Nuestra firme convicción de la veracidad del Evangelio es un ancla en nuestra vida, es estable y fidedigna, como la estrella polar. Un testimonio es algo muy personal y quizás un poco diferente para cada uno de nosotros, ya que cada uno es una persona singular. No obstante, un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo siempre incluirá estas verdades claras y sencillas. Dios vive. Él es nuestro amoroso Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el Salvador del mundo. José Smith es el profeta de Dios por medio de quien se restauró el Evangelio de Jesucristo en los últimos días. El libro de Mormón es la palabra de Dios. Y el presidente Gordon B. Hinckley, sus consejeros y los miembros del quórum de los 12 apóstoles son los profetas, videntes y reveladores de nuestros días. A medida que adquirimos un conocimiento más profundo de estas verdades y del plan de salvación por el poder y el don del Espíritu Santo, podremos llegar a conocer la verdad de todas las cosas. ¿Cómo obtenemos un testimonio? Todos sabemos que es más fácil hablar de un testimonio que adquirirlo. El proceso para recibirlo se basa en la ley de la cosecha. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nada bueno viene sin esfuerzo ni sacrificio.
Si tenemos que esforzarnos para adquirir un testimonio, eso nos hará a nosotros y a nuestro testimonio aún más fuertes. Y si lo compartimos, crecerá aún más. Un testimonio es una posesión muy preciada, pues no se adquiere solo mediante la lógica o la razón, no se puede comprar con posesiones terrenales, ni se puede dar como regalo ni heredar de nuestros antepasados. No podemos depender del testimonio de otras personas. Debemos saber por nosotros mismos. El presidente Gordon B. Hinckley ha dicho: todos los santos de los últimos días tienen la responsabilidad de llegar a saber por sí mismos y con certeza, sin lugar a dudas, que Jesús es el Hijo resucitado y viviente del Dios viviente. La fuente de ese conocimiento seguro y de esa firme convicción es la revelación divina, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recibimos ese testimonio cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Recibiremos una certeza firme y apacible que será la fuente de nuestro testimonio y convicción, sin importar nuestra cultura, raza, idioma, posición social o económica. Esos susurros del Espíritu, más que solo la lógica humana, serán el verdadero fundamento sobre el cual edificaremos nuestro testimonio. La esencia de ese testimonio será siempre la fe en Jesucristo y el conocimiento de Él y de su misión divina, que en las Escrituras dice de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿cómo recibimos un testimonio personal que esté arraigado en el testimonio del Espíritu Santo? El método se describe en las Escrituras. Primero, deseo de creer. En el libro de Mormón se nos exhorta: si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer. Habrá quien diga: yo no puedo creer, no soy una persona religiosa. Piensen en esto. Dios nos promete ayuda divina, aun cuando solo tengamos el deseo de creer, pero debe ser un deseo real y no uno fingido. Segundo, escudriñar las Escrituras. Háganse preguntas, estúdienlas, escudriñen las Escrituras en busca de respuestas. Una vez más, en el libro de Mormón se nos da un buen consejo. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, por medio del estudio diligente de la palabra de Dios, la semilla buena empezará a hincharse en vuestro pecho. Si no la rechaza nuestra incredulidad, esa semilla buena comenzará a ensanchar vuestra alma y a iluminar vuestro entendimiento. Tercero, hacer la voluntad de Dios. Guardad los mandamientos. No basta con entrar en un debate intelectual si deseamos saber por nosotros mismos que se ha restaurado el reino de Dios sobre la tierra. El estudio ocasional tampoco es suficiente. Nosotros mismos debemos actuar. Eso significa aprender y después hacer la voluntad de Dios. Debemos venir a Cristo y seguir sus enseñanzas. El Salvador enseñó: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y también dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuarto, meditar, ayunar y orar. Para recibir conocimiento del Espíritu Santo, debemos pedírselo a nuestro Padre Celestial. Debemos confiar en que Dios nos ama y que nos ayudará a reconocer los susurros del Espíritu Santo. En el libro de Mormón se nos recuerda: cuando leáis estas cosas, recordad cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis
en vuestros corazones. Preguntad a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y el profeta Alma dijo: He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, he ayunado y orado para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Mis queridos hermanos y hermanas, Alma recibió su testimonio mediante el ayuno y la oración hace más de 2000 años y nosotros podemos tener la misma sagrada experiencia hoy día. ¿Y para qué sirve el testimonio? Un testimonio proporciona la debida perspectiva, motivación y el firme cimiento sólido sobre el cual edificar una vida útil y de crecimiento personal. Es una fuente constante de confianza, un compañero fiel y verdadero en los tiempos buenos y en los malos. Un testimonio nos brinda una razón para tener esperanza y alegría. Nos ayuda a cultivar un espíritu de optimismo y de felicidad que nos permite regocijarnos por las bellezas de la naturaleza. Un testimonio nos motiva a escoger lo justo en todo momento y en toda circunstancia. Nos motiva a acercarnos más a Dios y a permitir que Él se acerque más a nosotros. Nuestro testimonio es un escudo protector y, al igual que una barra de hierro, nos conduce a salvo a través de la oscuridad y la confusión. El testimonio de Nefi le dio el valor para defender sus principios y llegar a ser contado como uno que obedece al Señor. No murmuró, no dudó, ni temió, fueran cuales fueran las circunstancias. En los momentos difíciles dijo: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que el Señor preparará la vía para que lo cumplan. Al igual que el Señor conocía a Nefi, Dios nos conoce y nos ama. Esta es nuestra época. Estos son nuestros días. Nos hallamos en medio de la acción. Nuestro firme testimonio personal nos motivará a cambiar y después a bendecir al mundo. De ello testifico, dejándoles mi bendición en calidad de apóstol del Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recordamos a los hermanos que la reunión del sacerdocio se llevará a cabo en el centro de conferencias a las 6 de la tarde, hora de Salt Lake. La transmisión nacional del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá el domingo de 9:30 a 10:30 de la mañana, hora de Salt Lake. La sesión de la conferencia correspondiente al domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Agradecemos al coro del Centro de Capacitación Misional de Provo por la hermosa música que nos han ofrecido esta tarde, y también por el gran espíritu que traen consigo. El último discursante de esta sesión será el elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, que ha pregrabado su discurso en español. Tras sus palabras, el coro cantará La Luz de la Verdad. La última oración será ofrecida por el elder Gene R. Cook, de los 70. Our Father in heaven, nuestro Padre Celestial desea que disfrutemos de paz y felicidad en la vida. Jesucristo y sus profetas enseñaron cómo obtener esa paz y felicidad, aun en un mundo cada vez más difícil, con crecientes conflictos y de tentaciones atrayentes. Por medio de una analogía al montañismo, les ilustraré la forma equivocada de encontrar paz y felicidad, y después la manera correcta. Hay quienes tratan de escalar un peñasco difícil mediante un método llamado soloing,
que implica el ascender solo, sin equipo, ni acompañantes, ni protección segura, solo con su habilidad y capacidad. Lo hacen por la emoción de vivir al borde del peligro. Lo hacen a pesar de la posibilidad de que pueden caer y lastimarse gravemente o perder la vida. Son igual que muchos que afrontan las tentaciones de la vida sin la seguridad que brinda el seguir los mandamientos de Dios. En el difícil mundo de hoy, es casi seguro que violarán leyes decisivas con consecuencias destructivas. No trates de solo en tu vida. Lo más probable es que caigas en transgresión. Hay una forma segura de escalar. Cuando un par de escaladores realizan un ascenso difícil, el primero, o líder, escala una pared rocosa colocando anclajes a corta distancia uno del otro. Su cuerda la enlace al anclaje con un mosquetón. La seguridad la brinda un compañero, el segundo o asegurador, quien se coloca en un lugar bien seguro. El primero está protegido al asegurar o belé el segundo, quien controla cómo soltar la cuerda gradualmente. De esa forma, el primero escalador asegura su protección, mientras sigue el ascenso. De ese modo, si diera un paso en falso, el anclaje pararía sin problemas la caída. El segundo no solo asegura el primero, sino que le brinda también aliento con comentarios y señales. La meta es tener una experiencia segura y apasionante al vencer un gran desafío. Ellos han probado las técnicas que emplean y el equipo que van a utilizar. El equipo esencial cuenta con un arnés seguro, una buena cuerda, una variedad de anclajes para insertar en la roca, una bolsa de polvo para aferrarse mejor y calzado especial apropiado. Ellos han estudiado las reglas y las técnicas de montañismo. Han recibido instrucción de escaladores con experiencia y han practicado los movimientos y el uso apropiados del equipo. Han planificado una ruta y determinado cómo trabajarán juntos. Cuando el primero ha subido lo suficiente y encuentra un lugar bien seguro, comienza a belé o asegurar, tirando la cuerda mientras que el segundo va subiendo. Cuando éste ha alcanzado al primero, se repite el mismo proceso. Uno asegura mientras el otro escala, colocando anclajes cada poco como protección por si hubiera una caída inesperada. Aun cuando la técnica de escalada parece ser muy peligrosa, esas precauciones aseguran que se logre el objetivo al seguir principios correctos. En la vida real, los anclajes son las leyes de Dios que proporcionan protección para todos los desafíos que tengas que afrontar. La cuerda y los mosquetones que aseguran la cuerda al anclaje representan la obediencia a esos mandamientos. Cuando tú aprendes esos mandamientos, sigues practicándolos y tienes un plan para evitar el peligro, tendrás protección en contra de las tentaciones de Satanás. Tú cultivarás una fortaleza de carácter que te protegerá contra la transgresión. Si das un paso en falso, tienes la seguridad o la ayuda que da el arrepentimiento. Permite que el Salvador sea el primero en tu vida. Él te conducirá seguro a través de los obstáculos más difíciles.
Sus leyes son anclajes seguros de protección que aseguran el éxito en el mundo peligroso. Es por seguro que una vida así te proporcionará paz y felicidad. La verdadera felicidad, la fortaleza y la capacidad de vencer las dificultades más grandes, la obtendrás a medida que centres tu vida en Jesucristo. La obediencia a sus enseñanzas proporciona seguridad en la escalada de la vida. Eso requiere sacrificio. Aunque no existe ninguna garantía de cuándo vendrán, existe la seguridad que recibirás las soluciones a tus problemas, prevalecerá la paz y será tuya la felicidad. Las dificultades que afrontes para tu progreso son escenas en el escenario de una vida de paz y felicidad perdurables. La tristeza, las penas y la desilusión son incidentes de la vida y no la esencia de la vida. Es tu comprensión de las leyes de Dios y su aplicación lo que te dará un propósito glorioso a medida que asciendas y conquistes las dificultades. Esa perspectiva hace que los problemas queden confinados a su verdadero lugar, el de ser peldaños en el sendero de tu progreso. El Señor se centra en tu progreso y desarrollo personal. Cuando permites de buena voluntad que Él te guíe a través de cada desafío que te salga al paso, sea de tu agrado o no, tu progreso se acelera. Confía en el Señor. Pide que el Espíritu te haga conocer su voluntad y disponte a aceptarla. De ese modo serás merecedor de una felicidad más grande y de los logros más altos. La paz y la felicidad son los preciados frutos de una vida recta y solo son posibles en virtud de la expiación de Jesucristo. Te explico. Cada uno de nosotros comete errores que dan como resultado el quebrantar las leyes eternas. La justicia es la parte del plan de felicidad del Padre Celestial para mantener el orden. Es como la gravedad para un escalador, siempre está presente. Es una amiga si observas las leyes eternas, pero actúa en tu prejuicio si haces caso omiso de ella. La justicia garantiza que recibes las bendiciones que te hayas ganado al obedecer las leyes de Dios, pero también requiere que satisfagas toda ley que se viole. Cuando tú obedeces las leyes de Dios, eres bendecido, pero no hay forma de guardar créditos adicionales con el fin de satisfacer las leyes infringidas. Si no se satisfacen, las leyes que se quebrantan pueden hacer que tu vida sea miserable. Solo la vida, las enseñanzas y en particular la expiación de Jesucristo te libra de lo que sería una situación terrible. Las demandas de la justicia por la violación de una ley se satisfacen mediante la misericordia, la que se obtiene por medio del arrepentimiento y la obediencia continuos a las leyes de Dios. Ese arrepentimiento y esa obediencia son absolutamente esenciales para que la expiación realice su milagro en ti. El Redentor puede pagar la deuda que demanda la justicia y concederte el perdón mediante el camino misericordioso de tu arrepentimiento. Por medio de la expiación, tú puedes vivir en un mundo donde la justicia se asegura de que mantengas lo que consigues por medio de la obediencia. Mediante su misericordia, resuelves las consecuencias
de las leyes infringidas. La expiación fue un acto generoso de infinitas consecuencias eternas que obtuvo solo y dolorosamente el Hijo de Dios. Mediante ella, el Salvador rompió las ligaduras de la muerte y hace que se justifique que el Redentor nos juzgue en el final. Ella puede evitar que pasemos una eternidad bajo el dominio de Satanás. El meditar sobre la grandiosidad de la expiación evoca los sentimientos más profundos de reverencia, de inmensa gratitud y de profunda humildad. Esas impresiones te proporcionan una motivación poderosa para guardar sus mandamientos y arrepentirte constantemente de los errores, para así recibir mayor paz y felicidad. Yo creo que no importa cuánto trates, es imposible que con tu mente humana comprendas el significado eterno de la expiación, ni cómo se cumplió en su plenitud. Solo apreciamos, en una medida muy pequeña, cuánto dolor, angustia y sufrimiento le costó al Salvador, y cuán difícil fue para nuestro Padre Celestial ver a su Hijo experimentar el incomparable desafío de su expiación. Pero aún así, debes estudiar cuidadosamente la expiación para comprenderla tan bien como te sea posible y aprender que debes vivir sus mandamientos para disfrutar de paz y felicidad en la vida terrenal. Le enseñó: ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Jesucristo poseyó los méritos que ningún otro ser poseía. Antes de nacer en Belén, Él era un Dios, Jehová. Su amoroso Padre no solo le dio su cuerpo espiritual, sino que Jesús era también su unigénito en la carne. Nuestro Maestro vivió una vida perfecta, sin pecado, y por consiguiente estaba libre de las demandas de la justicia. Cuando nos arrepentimos y lo obedecemos, su misericordia paga nuestra deuda con la justicia. Dado que aún nuestros mejores esfuerzos por obedecer sus enseñanzas serán insuficientes, es en virtud de su gracia que nos salvaremos, después de hacer cuanto podamos. Testifico que con un sufrimiento y una agonía imposibles de imaginar, a un precio incalculable, el Salvador se ganó el derecho de ser nuestro Redentor, nuestro mediador y nuestro juez final. Yo sé que Él vive. Haz siempre que Él sea el primero en tu vida. El anclaje seguro de sus leyes te asegurará la seguridad y el éxito al escalar los desafíos que afrontarás. No caerás en transgresiones graves, y la tuya será una vida de paz y felicidad, coronada con la exaltación en el reino celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Acabamos de escuchar las palabras del Elder Scott, que pregrabó su discurso en español, y ahora lo acompañaremos hasta que termine en inglés. In the name of Jesus Christ. Amen.
Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we have just heard this great anthem, nos sentimos agradecidos Hark, all ye nations, from these wonderful servants, thy missionaries. por estos siervos, los misioneros. May it ever be so, Father, that the nations may Que siempre, Padre, las naciones puedan oír a las palabras de tus siervos mientras van por todo el mundo. Thou hast promised that the nations are Has prometido que las naciones we pray that thy spirit may rest upon recibirán tu mano y oramos de que tus bendiciones descansen sobre las naciones, the doors may be opened, para que las puertas se abran may be softened, y para que los corazones se vuelvan blandos, para que el Evangelio de Jesucristo pueda penetrar en verdad los corazones y pueda traer paz a este mundo tumultuoso. we pray also, Father, Oramos también, Padre, como santos de los últimos días, que hemos oído esta conferencia, especialmente aquellos en todo el mundo, para que puedan también oír y escuchar. only to listen, Sabemos que oír significa hacer these words that have been y obedecer, que estas palabras que se han dicho bajo el poder de revelación y de profecía them to the world. se puedan enseñar al mundo, a nuestras familias y a todos aquellos con quienes nos pongamos en contacto. Nuestros corazones están llenos al terminar esta sesión. We're mindful ever of thy Y servant, President Hinckley, te rogamos que bendigas al presidente Hinckley y a los otros que dirigen el reino tuyo en esta tierra. Por favor, bendícelos and strengthen them in y their fortalécelos challenges and trials. en sus desafíos y pruebas. We pray lastly for all who are Y listening, finalmente oramos por todos aquellos que están escuchando, that our faith, que han tenido tal vez alguna necesidad, that they may have received para que hayan recibido y para que reciban respuestas de acuerdo a su fe en esta conferencia general. we express our love and Otra vez expresamos nuestra gratitud y nuestro amor a ti y a tu Hijo, this thanks to y lo decimos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por un coro combinado del Centro de Capacitación Misional de Provo. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.